por lo que hoy acabamos de recordar, la sublime gracia que nos salvó. La sublime gracia que quitó la venda de nuestros ojos, que nos permitió verte a ti y ver la luz nueva del Evangelio. Gracias, Señor, por esa luz en nuestras vidas. Gracias, Señor, por sacarnos de las tinieblas. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de cada día vivir en ti. Hoy te pido, Señor, que sigas iluminando, que sigas alumbrando nuestros ojos, mi buen Señor, para que podamos verte en la palabra, para que podamos ver la realidad de quién eres y para que tu palabra nos transforme y nos guíe. Lléname de tu Santo Espíritu, ayúdame a predicar tu palabra hoy con veracidad y autoridad, mi Señor, y poder tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, filtros. Cuando yo le digo la palabra filtro, ¿qué viene a su mente? Para las personas de pronto de 30 años y menos, pensaron en filtros de Instagram o el filtro de la foto o el filtro que se le coloca a la imagen antes de publicarla en su red social. Esos filtros son increíbles, ¿no le parece? Se transforman a la gente de una manera absurda, al punto que hay veces que uno conoce a la gente en la vida real y dice, ah, este es el del perfil, no tenía ni idea. Uno puede coger a alguien feíto como yo y le aplica, creo que eso está funcionando aquí en nuestro cambio de pantalla. Ok, le aplica los filtros necesarios y queda de película. Pero esos no son los filtros que yo estaba pensando. Cuando hablo de filtro, me estaba refiriendo de pronto a esta imagen, que es un poco más de 40 años para arriba. Me refiero a los filtros del agua, al filtro que tiene las gafas o los anteojos o al filtro de la gasolina en nuestro carro. ¿Cuál es la función de un filtro de esos? Purificar, limpiar, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que hace un filtro? Un filtro protege, pero ¿cómo? Permite que pase algo que es vital y que es necesario y no permite que pasen las impurezas o las cosas que pueden ser dañinas. En el caso del agua, un buen filtro de agua, pues, ¿qué va a permitir pasar? Agua, porque es vital, porque lo necesitamos para vivir, para disfrutarlo, para la sed, pero no permite que pasen las impurezas o a veces las bacterias que pueden ser perjudiciales para la salud y que se mezclan con el agua. ¿El agua es buena? Claro que sí, es muy buena, pero si usted toma agua contaminada, ¿le va a hacer bien o le va a hacer mal? Va a hacer daño y usted puede llegar a enfermarse grandemente. Los filtros solares en nuestros anteojos, ¿qué dejan pasar? La luz. Si no dejan pasar la luz, es como si usted se vendara y no pudiéramos ver. Pero un buen filtro solar no permite que pasen los rayos UV o rayos que pueden ser dañinos para el ojo, que en lugar de dejarnos ver, pueden maltratar y dañar nuestra vista. El filtro de la gasolina permite que pase la gasolina, pero no deja pasar las impurezas que si llegan a entrar al motor, lo dañan. Y hasta ahí llegó el motor y se dañó el paseo de Semana Santa. Y eso hace un filtro. ¿Qué quiero decirles yo esta mañana? Que usted y yo necesitamos un filtro para la vida. Necesitamos un filtro para el diario vivir. Dios ha creado este mundo. Este mundo fue creado por Dios. Y cuando usted lee Génesis, lee que todo lo que Dios creó, Él lo vio y vio que era bueno. Y cuando termina toda la creación, lo ve todo ya con el hombre, dice, es bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo fue bueno. Y este mundo está lleno de cosas buenas, pero vivimos en un mundo que está después de la caída. Un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Un mundo que ha sido contaminado por el pecado. Y todas las cosas buenas que existen en nuestro mundo, de alguna manera se encuentran contaminadas. Y necesitamos un filtro. Entendamos que nada es malo por sí mismo. Satanás no puede crear absolutamente nada. El ser humano no crea nada de la nada. Lo que hacemos seres humanos es transformar lo que ya existe, usar de maneras diferentes lo que Dios ya ha creado. Satanás lo que ha hecho con este mundo no es crear cosas nuevas, sino tergiversar, deformar las cosas buenas que Dios ha creado, contaminarlas y entonces hacernos daño a través de ellas. La sexualidad es un ejemplo de eso. ¿Quién creó la sexualidad humana? Dios.
Y cuando Dios la creó, ¿cómo fue? Fue buena. Pero puede contaminarse, puede tergiversarse. Y si nosotros consumimos, vivimos y aceptamos la sexualidad de este mundo que existe afuera sin ningún filtro, algo que es bueno y diseñado por Dios para nuestro deleite y nuestro beneficio y nuestra intimidad, puede llegar a ser dañino y perjudicial. Las relaciones entre personas son creadas por Dios y por lo tanto las relaciones interpersonales son buenas. Pero ¿qué pasa con el pecado? Por la envidia, por el egoísmo, por el orgullo, por la mentira. Esas relaciones interpersonales se ven contaminadas, se ven tergiversadas. Y lo que Dios diseñó con el fin de bendecir puede ser usado por Satanás con el fin de destruir. Y por eso todo en esta vida es así. Usted y yo necesitamos ¿un qué? Un filtro. Y Dios nos ha regalado un gran filtro en la palabra de Dios, pero específicamente en el Evangelio de Cristo Jesús. Durante los últimos meses hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios, ¿recuerda? Y Primera de Corintios habla acerca de cómo una iglesia se ha dejado contaminar por medio de la filosofía, de las costumbres y de lo que el mundo estaba haciendo. Había permitido que entraran en la iglesia diferentes maneras de pensar y diferentes maneras de actuar que estaban perjudicándolos, alejándolos del evangelio y no dando la gloria a Dios. Cada una de estas formas de pensar tenía mezclado algo bueno, tenía mezclado algo que Dios había diseñado, pero al mismo tiempo tenía mezclado cosas de este mundo y filosofías humanas. Y durante todos los capítulos que hemos visto, lo que Pablo ha estado haciendo es enseñándole a los corintios a usar el filtro, a mirarlo a través del evangelio. Las relaciones personales, ¿por qué no debe haber desunidad? ¿Por qué no debe haber divisiones en la iglesia? Porque tenemos un evangelio, un solo Dios, un Señor, hemos sido perdonados, somos hermanos en Cristo Jesús. Los primeros capítulos del 1 al 4 estuvimos hablando acerca de eso. En el 5 y en el 6 hemos estado hablando acerca de la sexualidad y de cómo la sexualidad buena, creada por Dios, puede ser contaminada y tergiversada. Y el evangelio, el hecho de que nosotros hemos sido santificados, apartados para Dios, rescatados de nuestra vieja y vana manera de vivir, ahora para ser separados para Dios y glorificados para Él, nos ayuda a pensar acerca de la sexualidad de una manera diferente, disfrutarla porque ha sido filtrada por el evangelio de Dios. Y hoy llegamos al capítulo 7, un capítulo que es un poco difícil por los temas que trata, pero un capítulo muy importante y un capítulo donde se sigue viendo el filtro del evangelio. Vamos a leer ese capítulo juntos y vamos a ver cómo Dios nos enseña a filtrar su palabra en ella. Permítame, yo abro aquí mi Biblia. Me está fallando un poquito acá, entonces si me ayudas a ir pasando esas filminas, gracias. Capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente que la mujer cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no les tiente por causa de la falta de dominio propio. Mas esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de esta manera y otros de aquella. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido.
y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos y ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues ¿cómo sabrás tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabrás tu marido si salvarás a tu mujer? Es un pasaje que, como le digo, trata con diferentes categorías. Ya hemos hablado acerca del filtro del evangelio en la unidad de la iglesia, en la sexualidad individual, pero ahora vamos a hablar acerca de cómo el evangelio nos habla acerca de 4 grupos específicos. Acerca de la intimidad en la vida íntima de una persona casada, acerca de los solteros y las viudas, del matrimonio entre 2 creyentes y del matrimonio entre un creyente y un no creyente. Y hay 2 conceptos del evangelio que usted va a ver aplicándose aquí, que Pablo los está aplicando. Y esos 2 conceptos son la santificación y la reconciliación. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo hablo de que el evangelio nos santifica, es lo que hablaba Charlie en 1 Corintios 6, que hemos sido apartados, que nuestro cuerpo es ahora un templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Usted ha sido santificado, ha sido apartado, es decir, que su manera de vivir, hasta lo más profundo, hasta las decisiones más íntimas de su vida, cada una de ellas debe glorificar ¿a quién? A Dios. Cada decisión que nosotros tomamos no es para buscar nuestro placer, sino para buscar la gloria de Dios. Eso es santificarse. Y reconciliación, porque usted y yo como cristianos hemos vivido, hemos experimentado, somos recipientes de la reconciliación más absurda, increíble, maravillosa, milagrosa y sorprendente que este mundo ha conocido jamás en toda su vida. ¿Quiénes éramos usted y yo antes de la gracia de Cristo sobre nuestra vida? Éramos enemigos de Dios. No éramos conocidos, no éramos medio distanciados, éramos enemigos. ¿Qué nos merecíamos usted y yo antes de Cristo? La ira de Cristo. Lo único que éramos nosotros éramos recipientes de la ira de Cristo. Pero Dios sacrificó su Hijo. Tomó primero nuestros intereses antes que los suyos propios y proveyó los medios para que tú y yo hoy seamos reconciliados. Y por lo tanto, el cristiano debe vivir con el enfoque de la reconciliación. Y usted va a ver cómo Pablo aplica estas 2 ideas acá. Empecemos entonces. El primer filtro que Pablo está queriendo aplicar es el filtro de la santificación en el matrimonio, de cómo vivimos en santidad dentro de nuestro matrimonio. Y comienza en el versículo 1 con la siguiente frase: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Y quiero que usted observe esta frase de Pablo acá: en cuanto a las cosas que ustedes me escribieron. Esta frase marca la segunda mitad del libro de 1 Corintios. La marca de esta manera. Usted va a dar cuenta que de aquí en adelante esta frase, en cuanto a las cosas que me escribieron, se va a repetir más de 5 veces en la carta de los Corintios. Y lo que está introduciendo son temas que la iglesia le estaba pidiendo consulta a Pablo. Recuerde que esa es una iglesia que está en problemas. Los primeros 4 capítulos fueron porque alguien los sapió. Los de Cloe fueron y dijeron a Pablo: Pablo, allá hay divisiones, allá están haciendo todo esto, y Pablo les escribe. La segunda mitad son cosas que los corintios le estaban cuestionando a Pablo. Le habían escrito y le han dicho: pero, y bueno, ¿y en cuanto a las vírgenes qué? ¿Y en cuanto a las lenguas qué? ¿Y en cuanto a los sacrificados a los ídolos qué? Y en cada ocasión que usted lea esa palabra, en cuanto a, en 1 Corintios, se va a dar cuenta que sigue la siguiente fórmula. Dice: en cuanto a, menciona el tema y luego viene la exposición de Pablo. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? No le estoy diciendo eso como algo para aburrirlo, sino porque es un dato muy importante exegético. Usted lee esta frase, en cuanto a las cosas que me escribieron, y lo que sigue es una frase bien interesante. Bueno es para el hombre no tocar mujer.
No tocar mujer no se refiere a tocar, ¿no? Esto es un eufemismo o una manera bonita de decir no tener relaciones sexuales con una mujer. Entonces, lo que está diciendo acá es bueno es para el hombre no tener relaciones sexuales con una mujer. ¿Por qué está esto aquí? ¿Y es esto bíblico? Normalmente uno lo lee y de corrida uno dice, Pablo está diciendo esto. Pablo está diciendo, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pero ¿está Pablo diciendo esto? ¿Es un concepto bíblico? ¿Acaso no dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo? ¿No dice Proverbios 15, creo que es 15, deleítate en la mujer de tu juventud? ¿No dice más adelante buena, que haya mujer haya un tesoro? ¿Por qué está diciendo esta frase acá? Bueno, lo que yo quiero hoy explicarles es que esta no es una frase de Pablo. Esto es lo que los corintios estaban diciendo. Esto es lo que estaba en el contenido de las cartas de ellos. Ellos estaban diciendo, es bueno no tener ninguna relación sexual entonces. Hay que ser ascéticos, es más espiritual no tocar mujer. Y lo que Pablo va a hacer es decirles, espérese. No, esto no es del todo así. No tener relaciones sexuales aún estando casado no lo hace usted más espiritual. Fíjese en esto. En el siguiente pasaje dice, no obstante, por razón de las inmoralidades. ¿Cuál es la primera palabra? No obstante. No obstante es como un pero, ¿cierto? Es decir, no, pero esto no es lo que quiero decir. Si Pablo estuviera diciendo, bueno es para el hombre no tocar mujer, ¿por qué seguiría en la siguiente línea diciendo no obstante? Si esa fuera la afirmación que Pablo estaba diciendo, diría por lo tanto, por consiguiente, pero dice no obstante, es decir, no es del todo así. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere hacer? Pablo quiere corregir una perspectiva incorrecta de los corintios acerca de la sexualidad dentro de la intimidad del matrimonio, donde pensaban ellos, claro, y eso es una visión de pronto un poco más católica del sexo, que es causa de la caída del hombre y por lo tanto es pecado y no debe uno sino abstenerse lo más posible de él, a menos que sea para procreación. Pero Pablo les dice, no es así. Déjenme explicarles cómo se santifica uno en el matrimonio y cómo funciona la santificación en la intimidad sexual de un matrimonio. No obstante, por razón de las inmoralidades, ¿okay? Inmoralidades acá es la palabra porneia, la palabra que se está usando en 1 Corintios 6. ¿Sí? No es por causa de la falta de dominio propio que vendrá más adelante, no es por causa de la carne, sino es por causa de las cosas inmorales que la iglesia de Corintio estaba haciendo. ¿Sí? Porque ustedes dicen, es mejor no tocar mujer, pero recuerden que habían un montón de templos paganos, que la adoración en esos templos tenía que ver con las prostitutas de los templos y que era costumbre dentro de la iglesia y dentro de la sociedad corinta que estaban almorzando, terminando de almorzar y el hombre decía, bueno, me voy al templo a adorar y allá se quedaba un buen rato. Pero entonces dice, por todo esto que está pasando, la manera de ser santos, la manera de que ustedes sean santificados es la siguiente, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Dios tiene un diseño, Dios tiene un filtro para la sexualidad. Y ese filtro y ese diseño es un esposo y una esposa. Una fidelidad única y una exclusividad entre esas dos personas. Y eso lo tenemos claro, lo hemos entendido y creo que Cristian habló un poco de eso en 1 Corintios 6. Pero luego viene unas frases bien interesantes de parte de Pablo y que uno dice, mire esto acá. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Nuevamente un eufemismo. Cuando dice acá su deber, no es cocinar ni es pagar el gas, se está refiriendo nuevamente a la intimidad sexual de una pareja. Que el marido cumpla su deber para su marido e igualmente que la mujer lo cumpla con el marido. Algo que yo quiero resaltar en este pasaje es lo siguiente. Uno lo puede leer a medias y saltar diciendo, pero ¿cómo así? La feminista va a leer esto y dice que esto no puede ser posible. El que es machista va a leer esto y va a decir, no, ¿cómo así? Pero fíjense que Pablo está aquí balanceando a las dos partes de una pareja, al hombre y a la mujer.
En los siguientes 3 versículos es muy intencional en mencionarlos a los dos. Fíjense en eso conmigo rápidamente. Acá dice el marido cumpla y la mujer cumpla. En el siguiente versículo, la mujer no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino el marido. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. ¿Qué está sucediendo acá? Pablo está volteando la manera de pensar, ayudándonos a filtrar nuestra manera de pensar acerca de la sexualidad de una manera completamente diferente a la que el mundo nos tiene acostumbrados a pensar. El mundo ve y filtra y busca la sexualidad y el placer a través del filtro del egoísmo. Lo que a mí me complace, lo que a mí me da placer, lo que a mí me satisface, eso es lo que yo busco. Y mi sexualidad es la búsqueda de cuáles son las cosas, las maneras, las obras y hasta hoy en día el género que me produce más placer a mí. Pero el diseño de Dios es un diseño completamente diferente. Cuando Dios crea algo y le da algo al hombre, no se lo da para que sea solamente para sí mismo. Todo lo que Dios nos ha dado, todo en esta creación, es para que nos deleitemos en ello, pero para que lo compartamos y recibamos esa bendición con otras personas. Y la sexualidad también está en ese factor. La sexualidad no es creada por Dios solamente para el disfrute individual, sino que es una de las expresiones máximas de intimidad que existen en una pareja, donde se entregan el uno al otro. Es una actividad de entrega, es una expresión de darse, es un momento no de búsqueda, cómo voy yo a recibir placer, sino cómo voy a dar placer. ¿Cómo voy yo no a recibir lo que más pueda, sino a darle a esta persona especial todo lo que en mi ser hay al ser un solo cuerpo con esta persona? De eso se trata la sexualidad cristiana en el matrimonio. Se trata de aplicar el evangelio. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, cuando vino a esta tierra, dice la palabra en Filipenses 2, que Él no estimó el igual a Dios como algo que aferrarse, ¿cierto? Y antes de eso, ¿qué nos enseña Pablo acerca de ese concepto? Que nadie busque su propio interés, sino al contrario, que ponga los intereses de los demás por encima de los de uno mismo. ¿Será que eso se aplica solamente al dinero? ¿Será que eso se aplica solamente a las cosas que tomamos prestadas o a las cosas físicas? Eso se aplica a toda esfera de la vida, hermanos. Y la sexualidad hace una parte de ello. Y Pablo está diciendo, esta es la manera en la que santificamos, en la que expresamos la sexualidad en el matrimonio de una manera adecuada. Y luego viene a dar un consejo. Si esto es darnos mutuamente, si se trata de que una esposa y un esposo se entreguen el uno al otro, ¿cómo debería de darse eso? Y en el siguiente versículo dice, no se priven el uno del otro. No se priven. La sexualidad es tan importante dentro del matrimonio que Pablo les dice, vívanla y exprésenla, a no ser por 3 condiciones que tiene este pasaje acá. La primera es, excepto de común acuerdo. ¿Listo? Si llega algún momento donde ustedes no vayan a tener un periodo de relaciones, tiene que ser en común acuerdo. Los dos hablamos. Esto no es una persona decidiendo por los dos, sino que los dos están hablando y poniéndose de acuerdo. ¿Okay? Aquí estoy hablando de una relación donde están funcionando las cosas normalmente en el matrimonio. ¿Qué más? Segunda manera de hacerlo, por cierto tiempo. Esto no es indefinido, sino que se toma un tiempo específico para tomar con un propósito. ¿Y con qué propósito? Para dedicarse a la oración. Y uno diría, listo, 1 y 2, pero el tercero sí nunca lo he cumplido. Para dedicarse a la oración. ¿Cómo sería la oración de estos primeros, de estos corintios, hermano? Había momentos de oración intensas donde decían y decidían, no tenemos tiempo, vamos a orar, vamos a separar nuestro tiempo de intimidad como un tiempo de búsqueda del Señor y por lo tanto vamos a dejar de tener esa intimidad física para tener una intimidad espiritual con Dios. Por cierto tiempo, con mutuo acuerdo. Pero es tan importante esta expresión de nuestra sexualidad dentro del matrimonio que Pablo les dice, pero vuelvan después a juntarse,
a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta de dominio propio. Permítame hacer un paréntesis acá. Hombres, mujeres, eso no es una excusa para nuestra infidelidad o inmoralidad sexual. El hecho de que de pronto, por alguna dificultad, razón o lo que sea, yo no esté disfrutando de la intimidad sexual en mi matrimonio, no me excusa a mí para decir, por esa causa, yo caí y pequé. No es una excusa. Cada uno de nosotros es responsable de sus propias acciones y cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios y tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero sí es una ayuda, sí es una provisión de Dios, sí es una gracia de Dios. La sexualidad en el matrimonio es una gracia de Dios y es un regalo de Dios que me ayuda a mí como hombre o como mujer a encontrar el deleite en ese lugar santo de Dios y no tener necesidad del deseo en otro lado. Entonces, ojo con eso. No quiero decir ni que no sea importante, ni que si no lo tengo entonces peco inmediatamente. Lo que quiere decir la palabra de Dios acá es que debemos entender la importancia que tiene y cómo como esposos se nos ha dado la hermosa responsabilidad de impartir un regalo a esta persona que la santifica y que le permite disfrutar y deleitarse en estos regalos que Dios ha dado para no buscar en otro lugar y ser tentado por el enemigo. Pero cada uno lleva la responsabilidad de vivir en santidad. ¿Lo tenemos claro? Esa es la manera en la que Dios santifica nuestra intimidad sexual. Y esto lo dice Pablo por concesión y no como orden. ¿A qué se refiere este versículo? Está diciendo que esta recomendación de parar por un tiempo, para orar y luego retomar, no es una orden de Pablo. Esto no está como un mandamiento en el Antiguo Testamento. No, Jesús no dijo que hiciéramos esto. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque donde Pablo no aclare esto, estos corintios, como son bien pegados a la letra, van a decir, no, esto es un mandato. Entonces, todas las terceras semanas del mes, la iglesia proclama ayuno de oración, parejas, yo veré, porque va a ser para todos. Pablo dice, no, esto no es una orden, es una concesión, es algo que veo que ustedes toman en serio esos tiempos de oración y si va a suceder, que suceda de esta manera. Ese es nuestro primer filtro. Cómo el evangelio, la santificación, afecta la intimidad sexual de una pareja. El segundo filtro es que tiene que ver esto con personas que no están casadas. La santificación para los solteros y los viudos. ¿Qué espera Dios de ellos? Y el siguiente versículo dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. ¿A qué se refiere Pablo que fueran como yo? No es que fueran apóstoles ni que fueran judíos. Se está refiriendo al hecho de que Pablo en este momento no se encontraba casado y se encontraba dedicando todo su esfuerzo y su energía a la obra de Dios. Más adelante, el siguiente domingo, vamos a hablar de cómo Pablo examina un poco más ese concepto. Entonces, quisiera que todos los hombres fueran como yo, es decir, que pudieran dedicar su vida en servicio completo a Dios sin necesidad de estar casados. No obstante, y ojo con esto, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Entonces Pablo dice, aunque yo quisiera eso, no siempre se da. ¿Por qué? Porque esa habilidad de no estar casado y no tener una necesidad sexual es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Sí? Algunos lo nombran como el don de abstinencia o el don de ser célibe, y eso es, algunas personas en esta vida son solteras, está bien, no es pecado que estén solteras, no es de segunda categoría que estén solteras, y son llamadas a estar solteras por el resto de su vida como un don, no una maldición, un don de Dios. Y ya vi la cara de algunos jóvenes que están diciendo que yo no tenga ese don, que yo no tenga ese don, que yo no tenga ese don. Pero es un regalo de parte de Dios. Pero no todo el mundo lo tiene. Por eso nosotros no tenemos clérigos que no pueden casarse y que si usted quiere servir a Dios, usted entonces no puede tener matrimonio ni jamás volver a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. No existe dentro de nuestro concepto del cristianismo porque es un don de Dios, Él escoge a quién y no es para todo el mundo. Entonces, ¿qué dice Pablo a aquellas personas que están solteras o viudas?
que no tienen ese lazo matrimonial. Les dice que es bueno para ellos, siguiente versículo, a los solteros y a las viudas, les digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Es bueno, es bueno. Hermanos, ¿cuál es el afán de casar a la gente? ¿Cuál es el afán de que una de nuestras jóvenes tiene más de 20 años o 25 años y estamos acá? Pero ¿cuándo va a conocer usted a alguien? Pero no sé qué, pero yo conozco a tal persona y a cada rato estamos metiéndole por los ojos a alguna persona. Si se llega a casar, si Dios tiene a alguien para esa persona, aleluya, gloria a Dios, qué maravilloso. Pero ¿quién es el que ha puesto a esa persona en esa situación civil en este momento? Es Dios. Y Dios tiene un propósito para esa persona soltera o viuda. Y si nosotros estamos a cada rato afanándolos a que salgan de esa situación civil, lo que estamos es permitiendo que no aprovechen el tiempo, el momento, la lección que Dios quiere enseñarlos en ese momento de su vida. Entendamos que Dios es soberano sobre todo en nuestra vida y que si todavía yo no he encontrado a esa persona con la cual Dios quiere que yo me case, es porque Dios tiene un propósito con eso. Tiene algo para mí. Y si de pronto la persona con la que yo compartí el resto de mi vida ha muerto y ahora me encuentro solo, Dios es soberano sobre ese espacio y tiene un propósito, aunque sea difícil de entender, tiene un propósito para mí. Entonces Pablo les dice a ellos que es bueno que se queden como él, pero si carecen de dominio propio, si no tienen ese don de Pablo de quedarse solteros toda la vida, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. Por favor, no me escuchen decir que esta es la única razón por la cual uno debe casarse. Sí, o que si usted está en una relación, entonces cásese rápido, porque entonces si no se va a quemar, porque hay más cosas que considerar. Una persona tiene que ser madura, entender lo que es el matrimonio, tener claro el compromiso que va a hacer y no simplemente casarse porque tiene muchas ganas. Perdóneme lo crudo de esa frase, pero tenemos que entender que sí hay una realidad de que algunas personas no tienen el don de continencia y es bueno casarse. Nuevamente, no solamente por la realización sexual. Este pasaje está hablando de esto, pero el matrimonio es mucho más que eso. El matrimonio es intimidad, es sacrificio, es compartir, es tener juntas metas que Dios tiene para nosotros y que quiere que cumplamos. Esos están en otros pasajes. Este pasaje en particular simplemente está hablando acerca de la sexualidad. Entonces, para los viudos y los solteros, ¿cómo santifico, cómo me aparto en el evangelio en mi situación? Primero, no tengo que buscar salir de ella. Si Dios me ha puesto acá, acá estoy hasta que Dios decida lo contrario. Segundo, si estoy soltero o estoy viudo, soy llamado a ser santo, y es decir, a abstenerme de relaciones sexuales hasta el día en que Dios provea algo diferente y yo me pueda casar. Y de esa manera soy santificado y apartado en esa estación de mi vida. Tercer filtro, el filtro de la reconciliación en el matrimonio. Ya hablamos de la santificación, ahora vamos a hablar de la reconciliación. Pablo va a hablar acá acerca de dos grupos. Cuando hay una pareja de creyentes que están casados y cuando hay una pareja de un creyente y un no creyente, ¿cierto? No porque decidió estar en yugo desigual, sino porque llegaron los dos sin creer a Cristo y uno de ellos llegó al Señor y de repente me encontré en esta situación. ¿Listo? Primer grupo, reconciliación en el matrimonio de dos creyentes. Dice lo siguiente: a los casados instruyo, no yo, sino ¿quién? El Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Hay un gran problema en la iglesia de Corinto, y es que a diferencia de los judíos, y usted nunca jamás veía a una mujer judía separarse o divorciarse de un hombre, porque legalmente ellas no tenían esa provisión y ese derecho. Y dentro de la cultura judía, la mujer se encontraba mucho más desprotegida económicamente que en la cultura grecorromana. Pero en la iglesia de Corinto, que era más grecorromana, habían mujeres muy pudientes, mujeres con plata, mujeres con negocios, mujeres independientes, y para ellas sí había una provisión, y en la cultura grecorromana la mujer también podía tomar la decisión de simplemente separarse. Parece ser que en esta iglesia, ese concepto ascético de que somos más espirituales, las mujeres se estaban separando de sus maridos,
como que era más espiritual vivir solas. Pero es que este mal me hace pecar tanto, no, yo ya me alejo aquí para que no me saque el mal genio. Y Pablo les dice, ok, déjenme hablarles acerca de esto. Yo no les doy la instrucción, esto lo dice el Señor. Y lo que Pablo creo que está haciendo acá es recordando las palabras de Jesús en Mateo 5, cuando los fariseos se acercan a Jesús y le cuestionan acerca del divorcio. Y le preguntan, Señor, ¿es legal, es bueno que el hombre se divorcie? Y para el judío el divorcio existía por cualquier razón. Eso es importante entenderlo en ese contexto. Que el divorcio podía existir porque la mujer se quitó el velo en la calle, porque la encontró dando una vuelta contenta, porque le quemó el arroz. Cualquiera de esas razones podía ser válida para un judío de divorciarse. Porque, ay no, ya no es tan bonita, ya no se cuida tanto, me divorcio y cojo otra que sea más bonita. Eso era lo que estaba sucediendo en la época de Jesús. Y Jesús les dice, ¿no han leído la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y les recuerda la creación, que Dios los creó, varón y hembra, que el que los unió fue Dios, y les dice lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y ellos dicen, pero Jesús, entonces, ¿por qué Moisés? Y dicen, usted no ha leído la Biblia tampoco, como hay quien dice. ¿Por qué Moisés nos dio permiso de divorciarnos? Y sí, Deuteronomio habla acerca del divorcio. Y Jesús le responde, por la dureza de su corazón. El divorcio existe, es una realidad triste, difícil en este mundo y en esta vida. No es el plan original de Dios, no es el deseo normal de nuestro Dios. El deseo y el diseño de nuestro Dios es un hombre, una mujer unidos hasta que la muerte los separe. Ese es el diseño original de nuestro Dios. Pero vivimos en un mundo caído, hermanos. Y hay veces que en un mundo caído no hay reconciliación, no hay perdón, hay errores, hay equivocaciones, hay desvíos de la voluntad del Señor y el divorcio sucede. Pero sucede, y entendámoslo muy bien, por la dureza de nuestro corazón. El hecho de que Jesús haya dicho luego más adelante, por tanto les digo, todo hombre que se divorcie de su mujer, a no ser por adulterio, y se case con otra mujer, está adulterando. Es decir, a los ojos de Dios sigue casado. La única provisión que da él ahí es el adulterio para el divorcio. Pero les dice, aún dado esa condición, la razón por la cual se está dando es por la dureza del corazón. Por eso Pablo es tan vehemente aquí en 1 Corintios 7 y no da el chance. Primero que todo porque esa no era la situación que estaban viviendo los corintios, no era una situación de adulterio, era una situación de que se estaban separando y divorciando porque sí. Y Pablo les dice, a los casados les instruyo no yo, sino el Señor. La mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar. Pero qué duro. ¿Pero por qué dice eso Pablo? Nuevamente porque no está considerando que la razón y la situación que están de los corintios sea una razón válida para el divorcio. Y porque él tiene de frente el evangelio. Y en el evangelio lo primero que nosotros tenemos como la primera salida no es el divorcio, la separación, sino la reconciliación. De lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Hermanos, esto hay que leerlo con un grano de sal. Esto hay que leerlo entendiendo que hay situaciones difíciles de pareja, que hay dolor profundo y que hay razones de fondo para uno no querer seguir con una relación. Las hay. Esto no es una fórmula bíblica que uno simplemente cachetea a la persona con este versículo y ya dice, ay, bueno, me voy a reconciliar con mi esposo o mi esposa. Pero es que a veces pensamos que funciona de esa manera. Pero sí es una realidad que el deseo de Dios para un matrimonio es la reconciliación. Lo es. Aún en las situaciones más profundas y difíciles. Y yo se los digo, no, o sea, con un corazón con el corazón en la mano. Ese es nuestro deseo, porque es el deseo de Dios.
Por eso ustedes en la iglesia nos verán como ancianos luchando, orando, esforzándonos, aconsejando, haciendo hasta lo último posible porque una pareja pueda reconciliarse. Y estaremos orando hasta el final, hasta aún después de que hayan papeles firmados, seguirá siendo nuestra oración como iglesia y como ancianos: Señor, trae reconciliación, porque es el deseo de Dios, porque es un mayor testimonio para este mundo y es un mayor reflejo del evangelio. Cuando dos personas que llegaron a ser casi enemigos pueden llegar a reconciliarse y tener nuevamente una intimidad y un amor profundo, así como tú y yo éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados por el sacrificio de Cristo para Él. ¿Qué hace posible la reconciliación? Cristo, el sacrificio de Cristo y su muerte por nosotros. Sé que esto es duro, pero al mismo tiempo es lo que da esperanza en el Señor, y el evangelio es esperanza. Hay momentos, como les digo, que por la dureza de corazón, por el pecado en este mundo, suceden las cosas. Esto no coloca a las personas que han tenido que pasar por divorcio en una segunda categoría, en ser menos creyentes, en ser menos espirituales. Por la obra y la misericordia de Dios, hay personas que suceden esta situación y pueden volver a rehacer sus vidas, a volver a tener un matrimonio. Lo hemos visto, lo hemos experimentado nosotros y está muy bien. Gloria a Dios por eso. No era el plan ideal de Dios, quizás no fue el original que Dios tenía, pero en la permisividad del Señor y por medio de lo que vivimos en el pecado, Dios da esa misericordia a varias personas. Y gloria a Dios por eso. Pero buscamos primeramente la reconciliación. El segundo caso es un caso diferente. Es el matrimonio con un no creyente. ¿Listo? Junías y Apolos eran dos romanos que vivían en Corinto y pasaban por la plaza y escucharon a Pablo predicar la palabra. Apolo iba pensando en sus negocios y siguió derecho, pero Junías se quedó como escuchando y escuchó el evangelio, y el Señor tocó su corazón y se convirtió al Señor. Y en ese momento se dio cuenta: Jesús es Dios y no hay otro Dios. Y fue a su casa, y Apolos era líder del templo de Atena, tenía que estar ahí todo el tiempo. Sacrificaban carne a los ídolos y la comían ahí sobre la mesa. Pero ahora Junías es creyente y dice: yo no puedo hacer eso, yo no puedo participar de esas cosas. Y habla con su esposo: esposo, Atenas no es Dios, Jesús es Dios. Ya no te puedo acompañar más al templo, yo no puedo hacer esas cosas contigo. Y eso los coloca en una situación bien difícil. En el mundo grecorromano, cuando el líder de una casa cambiaba de religión, toda su casa cambiaba de religión. Por eso cuando Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Y normalmente, y eso es lo que sucede, por ósmosis, pero en ese caso por fe también, creen en el Señor Jesús. Pero ¿qué pasa si el líder de la casa adora a Atenas y la otra persona, el esposo o la esposa, ya no? Y Pablo les dice lo siguiente: a los demás digo yo, no el Señor. Es decir, no hay un mandamiento de parte de Dios en estos casos, porque no es una unión en el Señor. Este no es un matrimonio que ha dado una declaración, un voto delante de Dios diciendo: hasta que la muerte nos separe. Estos son dos personas en otra fe distinta que se unieron, pero ahora uno llega al Señor. Digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No la abandone. Quédese donde Dios lo puso. No la abandone. Y recíprocamente, la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente vivir con ella, no abandone a su marido. Sí, va a ser muy difícil. De pronto van a tener problemas de convivencia por la diferencia de creencia que tienen hoy en día. Pero la solución fácil para un corinto hubiera sido decir: no, pero ¿cómo va a seguir con esa persona? Pero no se contamine, simplemente sepárese. Pero dicen: no, no la abandone. Persevere en el matrimonio por la reconciliación. Ya no de pareja, sino la reconciliación de esa persona con Dios. Y les dice lo siguiente entonces. El siguiente versículo: ¿por qué el marido que no es creyente? Que no cambie aquí, por favor. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer.
Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Este es un versículo difícil. ¿Cómo así? O sea que simplemente por casarse con con un creyente ya es santo. No, no está usando la manera de santificación de esa manera. Está diciendo que ha sido apartado y ahora se encuentra bajo las alas y la influencia del evangelio. Y esta persona ahora viene a influenciar en el evangelio a su esposo o a su esposa. No es salvo todavía, uno no es salvo simplemente por estar casado con alguien que es salvo. Tiene que tomar su propia decisión, pero ese matrimonio, una vida de testimonio, una persistencia en la santidad, puede llevar a que este esposo o esta esposa lleguen a Cristo. Puede suceder un caso diferente y el siguiente versículo dice eso. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. Ojo, ¿quién buscó la separación? El no creyente. No el creyente, sino el no creyente. Esa persona buscó la separación. La buscó, la quiso, la buscó y dijo, bueno, en ese caso no hay nada que hacer. Si esa persona es la que está buscándolo, usted no tiene poder sobre ella, no la puede obligar a quedarse casada, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Pablo está buscando en esta relación? Lo que dice el último versículo de nuestro sermón, el versículo 16. Pues ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? Entonces, ¿cuál es el deseo de Pablo? Que esta persona que no es creyente llegue a reconciliarse con Dios. El creyente siempre busca la reconciliación. Busca que esta persona llegue a los pies del Señor. Y eso no es fácil, hermano. Tenemos hermanos y hermanas en esta iglesia que están casados con personas no creyentes y es duro. Es duro. La vida es dura. A veces es injusta y es difícil y complicado. Pero tenemos hermanos y hermanas que han pasado por esa situación y por su persistencia, por su oración, por su testimonio, el Señor ha traído a su pareja a los pies de Cristo. Y ganamos una persona reconciliada con Dios por ello. ¿Quién nos pone en esa situación? Dios. A veces, yo no lo entiendo por qué, hermanos, pero a veces Dios nos deja y nos pone en situaciones duras, difíciles. Pero el hecho de que una situación sea difícil no quiere decir que no sea la voluntad de Dios. Al contrario, muchas veces las cosas que son la voluntad de Dios son más difíciles que la solución rápida que ofrece este mundo. No sé en qué situación te encuentras tú o en qué grupo te encuentras tú esta mañana. Si es una pareja de personas casadas que de pronto están teniendo luchas o dificultades en su intimidad sexual. Háblenlo, no lo ignoren. Si es necesario, busquen ayuda médica, física, espiritual. Esto es importante y hay que hablarlo. No sé si de pronto seas un soltero o una viuda que se encuentra luchando con ese estado civil en el cual tú te encuentras. ¿No estás enfermo? ¿Estás en una situación que Dios te ha puesto? Quizás Dios tiene un don para ti de seguir de esa manera. Quizás no, pero Dios está en control de tu situación. Quizás hoy está casado con un creyente y hay problemas difíciles, profundos en su matrimonio. Oramos por ti. Oramos por la gracia del Señor en tu vida. Oramos por la guía del Señor y porque la esperanza del evangelio no se apague en tu corazón. De pronto eres una persona casada con un no creyente. El evangelio tiene poder. No pierdas la esperanza de que Dios puede cambiar a esa persona a tu lado. Y que toda nuestra vida, hermanos, siempre pase por ese filtro. Cualquier decisión que ocurra, por favor, nunca decidamos basados en nuestras emociones, basados en las circunstancias. Siempre decidamos basados en el evangelio, en el filtro de lo que Dios ha hecho por nosotros y guiados por Dios.
Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por este libro que nos ha retado de tantas maneras. Y gracias porque hablas aún a estas situaciones difíciles y duras que el pecado trae a nuestra vida. Quisiéramos no verlas, quisiéramos no pasar por ellas, quisiéramos no tener que hablar de ellas, mi buen Señor, y quisiéramos que ninguno de nuestros hermanos estuviera pasando por situaciones difíciles o de reto en sus vidas el día de hoy. Pero aquí estamos, Señor. Y en este mundo caído del pecado, gritando y diciendo: Maranata, vuelve pronto, Señor. Y sé tú obrando en tu gracia en medio de este mundo caído en el cual nos encontramos. Trae consuelo, trae firmeza de carácter, trae conversaciones, trae perdón, trae arrepentimiento, trae, mi buen Señor, milagros y reconciliación entre los hombres y para con Dios. Te pedimos todo esto en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.